Oh, lo lamento mucho, te he despertado. Ya estabas despierta. Bueno, no sé si lo dices por cortesía, pero ¿por qué no intentas descansar? Aún nos faltan varias horas para que amanezca y otras más para llegar a la ciudad. Sí, te entiendo. No es fácil dormir en un bosque como este. Hay tantas cosas ocurriendo en este momento. Cosas que no vemos, solo sentimos. Por eso estaba cantando la canción del bosque. Guardan tantas historias, tantas leyendas. ¿Logras oírlas? Sí, esas mismas. Tantos seres han pasado por estos lugares, por años y años y años. Tantas historias de amor, tantas historias de amistad, de padres, madres, hijos e hijas. Muy posiblemente todos también estuvieron en este lugar, pero ya no están. Y a veces solo quedan historias de tristeza, de batallas perdidas. Pero no todo es malo. Si oyes bien, también hay historias de reconciliación, historias de perdón, historias de nuevas oportunidades, de nuevas mañanas, como la que tú y yo tendremos en unas horas. Discúlpame, otra vez te estoy distrayendo con lo que logro sentir del bosque, es algo que me parece fascinante. Pero tú, ¿estás bien? Sé que no has dormido mucho y sé que te esforzaste bastante en la pelea contra los goblins anoche. Lo sé, lo sé. Estamos vivos gracias a ti. Debo decir que la forma en la que luchaste me dejó totalmente asombrado. No que dudara de tu habilidad para nada. Por algo estamos en este equipo. Por algo nos contrataron para cuidar el tesoro. Lo que me deja muchas preguntas de por qué los goblins sabíamos a dónde íbamos. Por qué sabían nuestra ruta cuando tomamos todos los caminos que usualmente no se toman. Pero bueno, de nuevo, tu habilidad, la forma en la que lanzaste a los goblins cuando aparecieron. Y debo decir que la expresión en tu rostro, ese fuego en tus ojos cuando aparecieron, si yo hubiera sido uno de ellos, seguramente hubiera salido corriendo. Te veías tan poderosa, tan fuerte, temida. Solo asombrado, pero feliz además de estar en tu mismo bando. No me gustaría para nada ser tu enemigo.
¿Qué harás tú con tu parte del dinero? Mira, aún faltan varias horas para que amanezca, así que ¿por qué no conversamos un poco? Yo sé que debo comprarme un nuevo barco, pero también estoy ahorrando para poder hacer un viaje. Uno que he aplazado por mucho tiempo y ya no puedo esperar más. Pero tú, dime, ¿te comprarás nuevas armas? ¿Una nueva armadura? ¿Viajarás a otro lugar? ¿O de pronto para alguien más? Entiende. Cada uno tiene sus razones, ¿no? Ah, disculpa, me perdí por un momento. Creo que hay algo que tengo que contarte. La verdad, cuando vi el anuncio de que buscaban a un protector para un tesoro, me imaginaba un tesoro un poquito más imponente, tal vez. Generalmente cuando dicen un tesoro o un cofre espero algo un poquito más grande y pesado, pero esto, lo sé, lo sé. Tal vez el tamaño del cofre no es lo que importa, sino su contenido. Y por lo mismo es que ya había mirado qué hay adentro. Lo sé que era parte de las reglas, pero la curiosidad me pudo. Y ahora la curiosidad aún es más grande cuando solo hay un trozo de papel. No hay oro, no hay gemas, no hay nada, solo un papel. Y que yo sepa, no es mágico, no es especial. Al menos no cuando lo que tiene parece dibujado por un niño. Garabatos. Mira, es lo primero que pensé. Tal vez es una lengua, no sé, demoníaca, angelical, de orcos, de elfos. No es común tampoco, pero no sé. ¿Qué piensas de esto? Oh, magia dices. Ok, una especie de ritual tal vez. Instrucciones. Oh, mensaje oculto. Claro, claro, alguna vez conocí a un pícaro que tenía un lenguaje bastante extraño cuando hablaba con otros de su clan. Tal vez es este tipo de mensajes. Bueno, al menos sabemos que lo que sea que haya acá no se va a dañar fácilmente. No, si recibimos otro ataque de goblins. La verdad es que creí que este iba a ser mi último trabajo. He estado siendo un guardián por muchos años y siempre llega un momento donde dices, tal vez es hora de tomar un nuevo camino. Pero mi meta aún está muy lejana. ¿Estás bien? ¿Estás tiritando del frío? Ah, mira. Es mejor que te cubras. Yo
ya he tenido suficiente. Todo estará bien. Al menos mientras tú estés en este equipo, puedo confiar de que estaremos muy bien. Puedo preguntarte algo. No puedo evitar cuando luchábamos que tienes una herida en la pierna. Parece que no ha sanado aún, pero llevamos varios días juntos y nadie nos ha atacado. ¿Cómo es que una herida puede demorarse tanto para sanar? ¿Ya habías estado en un bosque como este? ¿O un vampiro? ¿Me estás diciendo que un vampiro te sanó, te rescató? Disculpa que me ría, pero ¿sabes lo que dicen de los vampiros? Si eres su presa, o eres tú uno de sus lacayos. Bueno, es cierto, sí, te he visto a la luz del sol, así que no debería haber pasado nada. Está bien, te voy a creer que un vampiro te rescató y te dejó libre. ¿Te dejó alguna marca? ¿Te dejó algún tipo de, no sé, hechizo, contrato? ¿O una invitación a un baile? Oh, es muy curioso porque ese baile se hace en la ciudad a la que vamos. ¿Crees que tal vez te esté esperando allá? Tal vez él fue el que reveló nuestra ruta. Bueno, él no sabía. Hay muchas preguntas con esto. Pero está bien. ¿Por qué no intentas descansar? Duerme. Yo seguiré haciendo ronda. Tal vez encuentre algunas bayas o algo para comer, para desayunar. Y podremos seguir nuestro camino. ¿Te parece bien? Todo está bien. Creo que me lo repito más a mí. Que todo estará bien. Sabiendo que tengo a una guerrera como tú a mi lado. Digo, resguardando mi espalda. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, ok, yo voy a dar una ronda y tú descansa, ¿vale? Duerme, duerme. Nos vemos en unas horas.